Bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street. Hemos tenido un final de semana pero que súper alcista en los mercados tras esas palabras de Powell, donde anticipaba que quizás está cambiando el escenario económico y que en el mes de septiembre, pues que dejó la puerta abierta a que se bajaran los tipos de interés. Parece que Trump le ganó el pulso a Powell definitivamente, pues el mercado se lo ha tomado muy bien, porque era lo que estaba esperando, que Powell dejara la puerta abierta, bajar esos tipos de interés en el mes de septiembre, y eso pues ha sido muy alcista para los mercados. Lo analizaremos ahora a fondo en la sección del comentario, porque puede que no sea oro todo lo que reluce. Así que os daré mi opinión y os comentaré qué creo que debemos de tener en cuenta para ver si realmente esto puede ser alcista para las bolsas o no. Vamos a ver también ese repaso de los índices, a ver cómo han finalizado la semana, a ver si tenemos alguna duda respecto a la subida que veíamos en la última parte de la semana, o si por el contrario es una señal muy alcista para que sigamos viendo nuevos máximos en los índices. Veremos todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante esta semana. Veremos ese calendario económico que nos espera esta próxima semana. También esos datos interesantes que he sacado de Twitter y alguno que yo creo que os va a llamar bastante la atención y que por eso tenemos que mostrarlo y comentarlo con vosotros. Y por último veremos esa nueva sección que hemos añadido a este vídeo del resumen semanal, que es esa acción seleccionada por la inteligencia artificial. Así que venga, vamos al lío. Bueno, pues por fin parece que Powell ya deja la puerta abierta con claridad a ver esas bajadas de los tipos de interés. Y es que los inversores lo estaban pidiendo como agua de mayo. Y ahora pues hemos visto unas subidas muy verticales en los mercados. Ahora lo que se espera es que esto sea más gasolina para la subida que estamos viendo ahora mismo en las bolsas y que se convierta de nuevo en una fase bastante alcista en los mercados. Pero creo que debemos tener calma. Como siempre lo decimos, en los mercados hay que pensar muy fríamente y analizar muy bien la situación. Y es lo que vamos a intentar hacer en este apartado del vídeo. ¿Por qué? Porque ahora, bueno, mejor dicho, anteriormente, durante los últimos años, cuando veíamos ese repunte tan importante de la inflación, hemos visto como el principal objetivo de la Fed era acabar reduciendo esa inflación, llevarla en torno a ese 2% que podría ser su objetivo, era la zona en la que se debería mantener, y también tenía otro objetivo que era el empleo, pero que no era para nada preocupante. ¿Por qué? Pues porque parecía que la situación del empleo pues era bastante positiva. Y durante todo este tiempo se ha ido centrando en ir reduciendo esa inflación y bueno, parece que la han contenido. No estamos en esos niveles tan altos que veíamos en 2022, pero tampoco hemos llegado a ese objetivo del 2%. Lo que dijo ayer Powell, o lo que dio a entender, es que bueno, que a lo mejor ahora el principal problema deja de ser la inflación y que ahora el principal problema en el que se tiene que fijar quizás es el empleo. ¿Por qué? Porque las últimas revisiones del empleo, ya lo comentamos en este canal, fueron muy negativas. No se está empezando a destruir empleo, pero es cierto que hay señales de alerta que nos están marcando que quizás el mercado laboral se estaría enfriando en Estados Unidos. Y esta es la clave de lo que tenemos que analizar ahora mismo, en dos sentidos. ¿Por qué? Porque lo primero que debemos tener en cuenta es que cuando se produce una bajada de los tipos de interés como la que vimos hace un año aproximadamente, cuando estábamos viendo que la inflación ya se estaba conteniendo, es una bajada de los tipos de interés porque ese objetivo principal que está teniendo la Fed, que es mantener la inflación a raya, lo está cumpliendo. Y eso, evidentemente, es positivo para la economía. ¿Por qué? Porque su principal problema le está conteniendo y puede bajar los tipos de interés porque ya no tenemos ese problema. Y eso es gasolina para la economía, que es precisamente lo que creo que ahora mismo está descontando el mercado, que seguiremos viendo una fase muy alcista porque parece que va a continuar esas bajadas de los tipos de interés que parecía que se habían puesto en pausa en los últimos trimestres. Pero hay una segunda derivada. Esta segunda derivada es esas bajadas de los tipos de interés, no porque esté contenida la inflación, sino porque a lo mejor los datos del empleo están siendo preocupantes. Y las palabras de Powell, si quizás leemos entre líneas o quizás no hace falta leer entre líneas, no ha dicho voy a bajar los tipos de interés. De hecho no ha dicho directamente que les vaya a bajar, deja la puerta abierta, pero deja esa puerta abierta porque está viendo que el empleo se está enfriando en Estados Unidos y ha dicho que ahora es su principal objetivo. Al igual que en el año 2022, cuando ya por fin asumieron que tenían un problema con la inflación, empezaron a subir los tipos de interés a finales de 2021,
Ahora están diciendo, vale, a lo mejor ahora el problema que tenemos es el empleo. Y para atacar ese problema que tiene el empleo, tienen que bajar los tipos de interés. Y aunque parezca una tontería, es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque cuando se empezó a bajar los tipos de interés, era como un premio porque habíamos conseguido atacar ese problema. Ahora se están bajando los tipos de interés porque tenemos ahora mismo ese problema. No se ha acabado por él. Y eso a lo mejor es lo que quizás no está descontando el mercado. De hecho, lo que hemos podido ver en épocas pasadas es que cuando se bajan los tipos de interés porque se está conteniendo la inflación, es positivo para las bolsas. ¿Por qué? Pues porque eso es más gasolina, el mercado de renta variable lo hace muy bien, el oro lo hace bien, las criptomonedas lo hace bien, es todo maravilloso. Pero, como luego veremos en esos datos de Twitter, cuando la bajada de los tipos de interés llegan porque la situación económica se complica, esas bajadas de los tipos de interés no suelen acabar desencadenando subidas importantes en las bolsas. En un primer momento sí, ¿por qué? Porque el inversor descuenta lo mismo que está descontando ahora. Pero cuando dice, oye, cuidado, que están bajando los tipos de interés porque la situación económica se está complicando bastante. Ahí es cuando realmente tenemos el problema. Y la segunda lectura que tenemos que hacer de todo esto, y que creo que también es bastante importante, es que nos acercamos, llevamos mucho tiempo hablando del aterrizaje suave y ahora es cuando estamos viendo que el avión está bajando y va a aterrizar. Y es cuando vamos a poner a prueba si ese aterrizaje va a ser suave o no va a ser suave. ¿Qué está descontando el mercado? Que va a ser un aterrizaje suave. ¿Qué nos están diciendo los datos del empleo? Que estamos aterrizando. Lo que no sabemos es a la velocidad a la que estamos aterrizando y si nos estrellaremos o no. De momento no se está destruyendo empleo en Estados Unidos, es decir, puede cuadrar perfectamente con ese aterrizaje suave que sería súper alcista para las bolsas. ¿Por qué? Porque la economía seguiría creciendo y no veríamos un sufrimiento especial en datos del empleo, que es lo que de verdad puede hacer caer de forma importante a las bolsas. Y ahí es donde nos tenemos que centrar en los próximos meses, en ver si la economía se va a enfriar de forma importante y se va a destruir empleo o no. Que no se destruye empleo y los datos no acaban siendo tan negativos, puede ser súper alcista las bolsas, va a ser la gasolina que de verdad estaría esperando el mercado. De hecho, creo que ahora mismo sería mucho más positivo para las bolsas ver un repunte de la inflación que después de ver esa subida o esa imposición de los aranceles no acabase provocando un repunte de la inflación. ¿Por qué? Porque si no acaba provocando ese repunte de la inflación, lo que nos estaría diciendo, la señal que nos estaría lanzando el mercado, las empresas, es estoy asumiendo yo todos los costes de esos aranceles, porque el aumento de los costes es totalmente evidente, pero no puedo llevar ese aumento de los costes al consumidor final porque no tienen dinerito, la economía está floja. Sin embargo, si vemos un aumento de nuevo de los precios, lo que se nos va a hacer entender es que todavía la economía está fuerte. Algo muy parecido a lo que veíamos en 2021, en 2022, cuando se subieron muchísimo los precios, pero la gente no dejó de consumir y siguió consumiendo. ¿Por qué? Porque teníamos muchísimo dinero. Por lo tanto, si ahora hay un pequeño repunte de la inflación y ese aumento de la inflación se ve repercutido en los consumidores porque lo pueden asumir, la economía probablemente continúe creciendo. ¿Nos haremos más pobres? Seguramente nos seguiremos haciendo más pobres. Es las políticas económicas que se están llevando durante los últimos 20 años. Pero es muy probable que la renta variable, las criptomonedas y el oro sigan subiendo como una flecha. ¿Dónde estaría el problema? En que no se pueda repercutir ese aumento de los costes, porque ya no se pueda, las empresas tengan que asumir ese aumento de los costes, tengan que reducir sus ganancias y eso quizás con el paso del tiempo acabe provocando ese aumento del desempleo en Estados Unidos, esos despidos y esa quizás sería la situación que ahora mismo no está descontando el mercado. Y evidentemente eso ahora mismo es una incógnita. Vamos a aterrizar en los próximos meses y va a ser el momento de poner a prueba si de verdad podemos tener un aterrizaje suave o si por el contrario acabaremos cayendo en picado. Bueno, vamos a continuar con la siguiente sección donde vemos ese calendario económico que tendremos esta próxima semana. Nos pasa lo mismo que las semanas anteriores. Es un calendario económico bastante descafeinado porque estamos en el mes de agosto, pero siempre vamos a tener algún dato que debemos prestar atención. Si nos vamos a la sesión de lunes, ¿qué tenemos en la sesión de lunes? El dato, en mi opinión, más importante son las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos. Este dato de aquí. ¿Por qué? Porque cuando la economía también se empieza a frenar un poquito es cuando se empieza a ver que esas ventas de vivienda
también se van enfriando. De momento hemos visto, fijaros, los últimos datos que hemos tenido por debajo de lo esperado y quizás parece que se está enfriando un poquito. Debemos analizarlo para ver si esto se puede acabar convirtiendo en una tendencia o simplemente nos vamos a seguir estabilizando como venimos viendo durante los últimos años. ¿Que es una tendencia a la baja de este dato? Eso sería bastante preocupante. Si nos vamos a la sesión del martes, vamos a tener un dato también muy, pero que muy importante. Un dato vital, que es la confianza del consumidor de la Conference Board de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque ahí vamos a ver si el consumidor de verdad puede tener capacidad suficiente de seguir consumiendo aun cuando le sigan subiendo los precios. Fijaros que se ve muy bien en este gráfico el dato de la Conference Board cuando la economía se deteriora, esto cae en picado. Fijaros en el año 2007 cómo empezó a caer y cuando ya se veía claramente que estábamos en una crisis económica, se hundió este dato. Ahora, ¿qué venimos viendo durante los últimos años? Pues fijaros que claramente, pues aquí no se ve que esto esté bollante, ha ido corrigiendo poquito a poco. De hecho, se suele interpretar que como datos por debajo de 100 son negativos y lo venimos viendo durante los últimos meses ya. Es decir, evidentemente la economía se está enfriando a un punto como el que quizás podríamos haber visto en 2021, donde luego todo se recuperó, incluso 2022, o veremos a lo mejor si esto se va a convertir en 2008 o se va a convertir en un año 2000, donde también caímos en picado, 2002, fijaros. Veremos a ver qué acaba sucediendo. Siguiente, pues fijaros, vámonos a la sesión del jueves. ¿Qué tenemos los jueves? Pues como todos los jueves tendremos los datos del empleo, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, esas renovaciones también de los subsidios por desempleo y tendremos el dato del PIB en Estados Unidos. El dato del PIB, pues fijaros que el primer trimestre fue un dato muy negativo por todo el tema de los aranceles y ahora pues vamos a ver, estamos viendo la previsión del dato del segundo trimestre, que la previsión es que sea bastante positivo, se está compensando. Antes el problema iba por un lado y ahora el problema va por el otro lado y ahora se compensa con esa balanza comercial en Estados Unidos. Se estaban anticipando compras en el primer trimestre, eso redujo el PIB y luego se estabilizó esa balanza comercial porque esas compras ya se habían establecido, esas importaciones en el primer trimestre. Entonces ahora se está estabilizando, por lo tanto lo normal es que veamos un dato positivo. Los datos del paro, pues fijaros lo que venimos comentando en las últimas semanas. El dato de las nuevas peticiones de subsidio por desempleo ha incrementado un poquito la última semana, pero fijaros que si cogemos el último año, está estabilizado claramente. Aquí no vemos una tendencia clara de que esto vaya aumentando, por lo tanto no es peligroso. Lo que sí que son un poquito más peligrosos son las renovaciones de subsidio por desempleo, que fijaros cómo en este caso sí que parece que desde mediados, ya desde mayo de este año, está incrementándose. Aquí parece que hay una tendencia al alza y esto es lo peligroso porque las renovaciones de subsidio por desempleo es la primera señal de alerta que suele dar el dato del empleo. Y vámonos ya a la sesión del viernes. ¿Qué tenemos? La sesión del viernes, pues el dato más importante que quizás es al que le presta más atención la Fed es el dato del PCE en Estados Unidos. Es ese dato del gasto en consumo de personal subyacente. Fijaros que está muy relacionado con la inflación, evidentemente, y está lejos de ese 2%, evidentemente. De hecho, en los últimos meses se dio el dato del 2,8%. Veremos a ver este mes. En principio, el dato del IPP que salió la semana pasada fue bastante por encima del esperado, pero no se espera que ese dato del IPP ya tenga ese reflejo inmediato ni en el PCE ni en el IPC. Por lo tanto, se piensa que este dato va a estar estabilizado alrededor del 2,7, 2,8% aproximadamente. Aquí tampoco vemos un repunte claro del PCE, que sería lo que quizás podría hacer repensar a la Fed el bajar o no los tipos de interés. Eso probablemente llegue más adelante. A mí el miedo que me da todo esto es que yo evidentemente creo también, igual que dijo Powell ayer, que el repunte de los precios esta vez puede ser algo puntual. Lo creo de verdad. ¿Por qué? Porque ha venido provocado única y exclusivamente por los aranceles. No es algo estructural. Si mañana cogen a Estados Unidos y le dicen los aranceles están prohibidos, quita los aranceles y se acaba ese problema. Si mañana estamos viendo una inflación del 8%, de una forma o de otra, te vendrá la película de una forma o de otra, pero se acabarán quitando los aranceles y fin de la película. El problema es cuando tenemos cuellos de botella o tenemos problemas estructurales, como vimos en 2021, 2022, y de hecho esa inflación ahí se ha quedado latente.
Es decir, no se han bajado los precios, se ha quedado latente esa inflación. Sin embargo, con los aranceles la situación es contraria. ¿Cuál es el problema? Que dentro de 4 meses veamos ese repunte de la inflación, veamos cómo el empleo está creciendo el desempleo, perdón, está creciendo de forma importante y estemos atrapados entre bajar tipos de interés o no, una cosa provoca inflación, la otra destruye empleo. Veremos a ver, porque el problema al que se puede enfrentar la Fed, sin lugar a dudas, puede ser importante de cara a final de año con este tema, pero veremos a ver cómo llega a ser ese aterrizaje suave. Vamos a continuar con la siguiente de la sección donde vemos esos datos interesantes y gráficos que he sacado de Twitter. Y la verdad que esta semana son muy interesantes. El primero de todos, pues es lo que os comentaba en la sección del comentario. Fijaros que en este gráfico que se nos está mostrando, pues estamos viendo cómo cuando se bajaron los tipos de interés, tanto en la burbuja.com como en la depresión que vimos durante el año 2007 con esa crisis financiera 2007, 2008 y 2009, cuando justo se bajaron los tipos de interés es cuando estábamos en el pico más alto de los mercados y a partir de esa bajada de los tipos de interés vimos unas caídas muy fuertes. ¿Por qué? Porque la situación económica era muy negativa. No hubo aterrizaje suave. También se vendió el aterrizaje suave y no hubo aterrizaje suave. Caímos en picado. El avión se estrelló y eso provocó caídas importantes. ¿Esto significa que cada vez que la Fed baja los tipos de interés ya la bolsa cae? No, totalmente no. De hecho, hemos tenido un ejemplo muy, pero que muy reciente. Ya el año pasado se empezaron a bajar los tipos de interés y la bolsa no ha caído, la bolsa ha seguido manteniéndose al alza. ¿Por qué? Por lo que decíamos anteriormente, porque el desempleo no aumentó, el empleo todavía se mantenía fuerte y el objetivo de esa bajada de los tipos de interés o la razón por la cual se bajaban es porque la inflación estaba contenida, que era su problema anterior. Es decir, el escenario es diferente. Por eso es tan importante ahora mismo ver si la economía va a aguantar y si va a aumentar el desempleo o no. Lo que está ahora mismo descontando los inversores con estas subidas en el más corto plazo es que el aterrizaje va a ser totalmente suave. El siguiente de los gráficos, fijaros que esta semana tuvimos el dato del indicador ley, el principal indicador económico de Estados Unidos, y fue negativo, bajó 0,1%. Y lo que vemos en este gráfico es cuando se vuelve negativo, provoca recesiones económicas. Siempre no, también hemos tenido un reflejo muy claro en 2022 y luego no vimos esa recesión económica. El mercado se ha seguido manteniendo, pero sí que es verdad que en anteriores recesiones económicas, cuando el indicador ley empezó a decrecer, es decir, se volvió negativo, mejor dicho, es cuando llegó esa recesión. Es decir, van a la par. Veremos a ver si esta vez lo que está claro es que tenemos una razón más para pensar que la economía se está enfriando, que puede encajar perfectamente con ese aterrizaje suave. No tenemos datos duros todavía de la economía. Vamos con el siguiente de los gráficos. Aquí lo que se está mostrando claramente es que la concentración en el mercado es brutal. Ahora mismo lo que estamos viendo es que 5 acciones del SP500 representan el 28% de todo el valor del índice. Para que lo entendáis, es malísimo que haya una concentración tan alta. ¿Por qué? Pues porque depende prácticamente todo el índice de esas 5 acciones. Si esas 5 acciones lo empiezan a hacer regular, todo el índice va a caer en picado y va a arrastrar al resto de acciones. Sin embargo, cuando vemos un índice que está subiendo en conjunto, eso es mucho más sano, cuando el peso está repartido, porque aunque te caiga una no pasa nada, el resto sigue manteniéndose. La concentración nunca es buena en el mercado. Fijaros que la última vez también que tuvimos una concentración muy alta, aparte de ser el año 2021, con toda la historia que hubo de los meme stocks, toda esta película, fue en el año 2000 también, cuando teníamos esa burbuja de las .com y luego pues ya sabéis cómo acabó la película. El siguiente de los gráficos también, fijaros, aquí lo que estamos viendo representado pues es el indicador Buffett. Aquí lo que se está viendo, pues para que lo entendamos también de forma sencilla, es que cada vez que toca la cotización las dos desviaciones estándar, aquí lo que se está viendo es que el mercado podríamos pensar que está muy sobrecomprado y que podríamos acabar viendo una corrección. Esto lo hemos visto siempre prácticamente que hemos visto al mercado alcanzar ese punto más alto. Lo vimos, fijaros, la última vez en el año 2021, lo vimos también en el año 2000, pero fijaros que tampoco nos garantiza que tenga que llegar hasta ahí para corregir, porque en el año 2007-2008 estábamos muy lejos y vimos también una corrección muy fuerte. Y eso tampoco nos está garantizando que vayamos a ver ya una caída espectacular de los mercados, porque fijaros,
durante los años 60 hasta los 70 estuvimos constantemente tocando ese punto superior, hubo correcciones, pero no vimos una hecatombe como la que vimos en el año 2000 o a lo mejor en el año 2007. Vamos con el siguiente de los gráficos. Vamos a ver ya algo más positivo un poquito. Y fijaros lo que estamos viendo en este gráfico es que las revisiones de esas ganancias, de esos beneficios, de esos resultados que puede haber en Estados Unidos, pues se están volviendo bastante positivas. Evidentemente, eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque nos hace pensar que no se va a enfriar demasiado la economía, que puede haber un aterrizaje suave y con ese aterrizaje suave todavía las empresas pueden tener grandes beneficios y por lo tanto si esto se acaba consolidando y pasamos de una previsión a una realidad, la economía lo va a hacer bien, se va a mantener y las bolsas seguramente lo puedan seguir haciendo muy bien. Pero ahora mismo es simplemente una previsión de esa revisión que se tiene de los datos de los beneficios que tengan las empresas en Estados Unidos. Y por último, también un dato positivo que puede ser más gasolina o puro gas, como dice Héctor Chamizo, para los mercados, que son esas proyecciones que se tienen de las recompras de acciones en Estados Unidos. Estamos en récord histórico de recompras de acciones, o por lo menos es la proyección que se tiene ahora mismo. Esto es muy positivo y lo hemos visto durante los últimos años que las recompras están siendo espectaculares. Si hay muchas recompras, eso es gasolina, eso es un pilar fundamental del mercado alcista. ¿El problema cuál es? Que muchas veces se tiene una previsión de recompras muy altas hasta que todo se rompe. Y cuando se rompen, las previsiones de unas recompras pues pasan a nada. Y al final las recompras acaban viendo que están muy mermadas. Por lo tanto, es un dato que mientras se vaya consolidando es muy bueno, pero cuidado porque no vamos a ver de forma anticipada con estas previsiones si la bolsa lo va a hacer bien o mal. Es decir, no nos van a decir que en el año 2026 las recompras van a ser cero. No. Van a dar proyecciones muy altas y si en 2026 todo quiebra, acabarán siendo cero o muy cercano a cero o un dato muy negativo respecto a la proyección, pero no nos lo va a anticipar, lo revisarán posteriormente. Vamos a seguir con la sección de los índices. Como podéis ver, esta semana pues no lo vamos a analizar desde ProRealTime ya que me he ido a meter para prepararlo y he visto que ahora mismo está en mantenimiento, así que pues no puedo analizar los índices desde ProRealTime, pero bueno, lo haremos desde investing.com que también podemos ver todos estos gráficos. De aquí a que grabe la parte de vuestras acciones, a ver si ya funciona porque es interesante, porque vemos la lista de las acciones y bueno, pues la verdad que es más cómodo, más visual. Pero bueno, mientras tanto, pues saldremos del paso analizando la sección de los índices y el resto de activos desde investing.com. Respecto también al resto de activos que analizamos en esta sección, la semana pasada os decía que a lo mejor los quitábamos porque veía que parecía por esos datos que me daba YouTube que no era de lo más visto, pero he visto los comentarios que sí que os interesa, así que lo vamos a seguir analizando. Vamos a comenzar con el primero de los índices, que es el IBEX 35. Fijaros cómo llevábamos toda la semana en lateral, viendo una pequeña corrección. Parecía que quizás podríamos ver una caída más importante de cara a final de la semana, pero después de esas palabras de Powell, de las intenciones que tenía para septiembre ya bajar esos tipos de interés, pues se me lo tomó muy bien el mercado también. Acabamos viendo una subida interesante, la sesión del viernes. Y fijaros cómo nos hemos ido a nuevos máximos anuales y la verdad que ya estamos muy cerquita, fijaros de los máximos históricos que teníamos en el año 2007. Ahora mismo, pues en la última subida, fijaros que tampoco se ha formado una posible divergencia entre la cotización y el RSI. Eso es positivo, eso sigue marcando bastante fortaleza y eso nos indica que si llega la corrección podremos seguir manteniéndonos al alza. De momento, el cierre semanal ha sido bastante positivo. Zonas a vigilar, quizás para ver una corrección más importante, pues habría que tener en cuenta quizás por aquí la zona, fijaros, de los 15.160 aproximadamente, donde hemos hecho mínimos esta semana. Si la perforase, pues quizás sí que esa zona nos podría marcar que hubiera una corrección más importante. A lo mejor nos tendríamos que ir a buscar la zona de máximos anterior, alrededor de los 14.500, 14.600 aproximadamente. Por el momento sigue mostrando bastante fortaleza en el gráfico diario. En el gráfico semanal, pues fijaros de nuevo una vela alcista cerrando muy cerquita de la banda superior de Bollinger y eso sigue siendo gasolina para los mercados. La verdad es que podría haber dejado una vela de indecisión
que nos marcase una nueva corrección esta semana por lo que veníamos viendo, pero el cierre semanal fue bastante bueno. Y en el gráfico mensual, pues fijaros que la vela está siendo brutal durante este mes de agosto. Una vela súper alcista, nos queda una semana de mes y se acaba cerrando así. La verdad que esto nos va a poder indicar que el siguiente mes de nuevo va a poder seguir siendo alcista. La única pega, lo que venimos comentando en las últimas semanas, que muy poquito volumen. Sé que estamos en el mes de agosto, pero también hay que tenerlo en cuenta, porque la subida ha sido muy vertical y con muy poco volumen. ¿Eso en qué se traduce? En que si hay alguna turbulencia en el mercado, al haber habido tan poco volumen, la caída también podría ser bastante fuerte. Vamos con el siguiente de los índices, que es el DAX. Vamos a poner el diario y fijaros como en el DAX, pues no hemos visto un repunte importante esta semana, no ha roto ese movimiento lateral tan largo que venimos viendo desde junio, donde vemos que se ha estabilizado la cotización en la zona de los 24.600, 24.700 puntos, no ha llegado hasta esa zona. Y esta semana, pues con la subida que vimos el viernes en prácticamente todos los índices, pues el DAX la verdad que vio una subida bastante tímida, no consiguió romper al alza. Por lo tanto, poquito podemos contar del DAX. Se sigue estabilizando en ese movimiento lateral. En caso de ver una corrección hay que vigilar la media de 70, que ha sido su principal soporte en todo el movimiento lateral. Y ahora mismo está a los 23.800. Mientras no la perfore, seguimos en lateral, no rompería nada por la parte baja y por la parte alta. Puede que si estamos viendo un movimiento de consolidación, si consigue esta semana superar los 24.700 puntos, puede ser que el impulso sea bastante importante, porque llevamos una consolidación muy larga y eso podría ser muy positivo. En el semanal ve la indecisión, la que hemos dejado esta semana, que nos dice que no hay ninguna señal clara de que podamos romper al alza o a la baja. Y en el mensual, pues fijaros que seguimos estando en una zona del RSI muy alta, con muchísima fortaleza, no hay ninguna señal de divergencia ahora mismo en el gráfico, por lo que estamos viendo en el DAX, pero sí que es verdad que llevábamos 2 meses con velas de indecisión y este mes parece que está dejando una vela más alcista que los meses anteriores. ¿Qué queremos decir con esto? Que si esta última semana conseguimos ver al DAX por encima de los 24.600 a cierre, el mensual, la vela que deje va a ser muy positiva y eso nos puede anticipar ya la ruptura del movimiento lateral de estos meses para un final de año bastante positivo, pero debemos la confirmación a final de mes. Vamos a seguir con el siguiente de los índices, que es el Dow Jones. Fijaros que por fin ha roto con claridad lo que era un techo muy importante en el gráfico, los 45.000 puntos. Cada vez que lo tocaba, corregía. Pero con la subida que vimos el viernes, ya claramente ha roto esa zona ahora mismo de resistencia. La pega que le podemos poner, pues que fijaros que se ha formado una divergencia bastante clara entre la cotización y el RSI. Fijaros. ¿Es preocupante? Pues bueno, sería preocupante si quizás esta semana empezamos a ver una corrección, porque hemos visto que el pico se ha quedado en zona de 67 en el RSI, es decir, no está mostrando demasiada fortaleza la subida que estamos viendo ahora mismo. Y estamos en una zona totalmente clave en el gráfico de resistencia que hemos superado ahora mismo. Por lo tanto, es vital que esta semana el cierre se mantenga por encima de esa zona. A mí, sinceramente, no me disgustaría que a principios de la semana diésemos una corrección cerca de la zona de los 45.000, 45.100 a lo mejor, y a final de semana siga manteniéndose al alza. Eso me gustaría. ¿Qué no me gustaría? Ver que comienza la semana al alza, a lo mejor nos vamos a los 46.000, pero de cara a final de la semana vemos un retroceso a los 45.000. Eso no me gustaría. Por dos razones, porque la vela semanal que va a dejar puede ser de un rechazo, la que dejaría esta próxima semana si vemos eso, y porque la vela mensual, ahora lo veremos, pero va a poder dar la sensación de que es de nuevo una vela de indecisión, porque habría dejado una mecha larga por arriba con un rechazo en máximos y además, como vais a ver, tendríamos una divergencia bastante clara. En el gráfico semanal, pues fijaros que lo que estamos viendo ahora mismo con la subida, vamos a quitar esto de aquí, cosas que nos pasan con aplicaciones que no utilizamos bastante a menudo y bueno, tenemos cosillas que se nos escapan y se nos va mezclando del gráfico diario al semanal. Fijaros cómo la divergencia no la hemos tenido esta semana con la subida que hemos visto, ha roto esa posible divergencia que estamos viendo y eso es muy positivo, puede ser una señal positiva para pensar que el cierre mensual puede acabar siendo bastante bueno en el gráfico. Y en el mensual, pues aquí es donde quizás
tenemos más dudas. ¿Por qué tenemos más dudas en este gráfico mensual? Porque fijaros que si ahora mismo trazamos la tendencia que llevamos viendo desde finales del pasado año y estaríamos viendo, vamos a poner un poquito más gordo para que lo veáis bien, y estaríamos viendo que alcanza nuevos máximos mientras que el RSI claramente se ha quedado por debajo de la zona de 70, pues es una clarísima señal de debilidad. Si acabamos viendo un cierre mensual, que es lo que os decía antes, los 46.000 o por encima, va a ser un cierre en máximos, un cierre que quizás nos va a anticipar que podemos seguir manteniéndonos al alza los próximos meses. Si vemos un toquecito a los 46.000, volvemos a corregir para volver a los 45, va a seguir manteniéndose esa divergencia probablemente y encima el RSI se va a quedar muy alejado de la zona de 70 y no nos va a dar la seguridad de que como el cierre ha sido en máximos vamos a poder seguir manteniéndonos al alza. Por lo tanto es vital acabar viendo un cierre mensual en máximos que nos anticipe que podemos seguir manteniéndonos al alza los próximos meses. Vamos a continuar con el SP500. Fijaros que la vela que vimos el viernes fue súper alcista, nos hemos acercado a los máximos a cierre que veíamos la sesión del 14 de agosto y esto invita a pensar que podremos seguir manteniéndonos al alza por ese cierre semanal que hemos tenido tan positivo, lo que también nos va a hacer pensar que es muy probable que acabemos viendo una divergencia en el momento que marquemos un nuevo máximo creciente. No es peligroso por el simple hecho de que tengamos esa divergencia si seguimos manteniéndonos al alza y acabamos rompiendo esa divergencia. El peligro estaría en que, como hemos dicho antes, en el Dow Jones, al comienzo de la semana sigamos viendo una subida y luego empecemos a ver una corrección, porque ahí nos dejaría una divergencia bastante clara. Y de nuevo nos dejaría bastantes dudas de si podremos ver esa ruptura o no del techo que venimos viendo todo el mes de agosto. Vamos a ver también el gráfico horario, porque me parece bastante interesante. Los que veis el vídeo del jueves, decíamos que estábamos atrapados en este movimiento de aquí entre la media 70 y la media de 200 sesiones. Y que quizás cuando viésemos una vela que rompiese la media de 70 sesiones, podría marcarnos que podemos repuntar con mucha fuerza y acercarnos a máximos. Fijaros qué es lo que sucedió. En el momento que superamos esa media de 70, repuntó con mucha fuerza y volvimos hasta la zona de máximos. Eso ya, en mi opinión, es una señal bastante positiva para pensar que podemos seguir manteniéndonos al alza y seguir con la subida. De hecho, fijaros como vimos una vela muy fuerte a las 4 de la tarde y luego es un movimiento de consolidación lateral, es decir, no hemos visto que se fuera debilitando al final de la sesión del viernes, por lo que puede que simplemente hubiésemos visto ese movimiento de consolidación para esta próxima semana seguir manteniéndonos al alza. De momento nada preocupante. ¿Qué sería lo peligroso? Volver a perder la media de 70 esta semana, que está en la zona de 6.410, 6.411, para ser más exactos ahora mismo. En el gráfico semanal, pues fijaros que hemos alcanzado un nuevo máximo a cierre semanal y en este caso pues sí que tendríamos una divergencia, fijaros, muy tímida entre el RSI y la cotización, pero muy tímida. ¿Esto en qué se traduce? Que si esta próxima semana seguimos manteniéndonos al alza, se romperá la divergencia. Por eso también, al igual que en el Dow Jones, es muy importante que esta semana sea muy alcista para romper esos riesgos que tenemos en el gráfico semanal y para que la vela mensual que acabe dejando sea muy positiva y nos invite a pensar también que podemos ir manteniéndonos al alza. ¿Por qué? Pues porque, como podemos ver también en el gráfico mensual, ahora mismo se estaría formando una clara divergencia entre la cotización y el RSI. Lo positivo, que hemos entrado, fijaros, en la zona ya de 70, porque el mes pasado nos quedamos por debajo, pero este mes hemos entrado de nuevo en zona de 70, es decir, sigue mostrando fortaleza. Y eso es positivo. Si vemos que se enfría la cotización del SP500 esta semana y vemos una corrección, puede que no entremos en zona de 70 y volvamos a tener bastantes dudas con esa divergencia. Y por último, vamos a ver el Nasdaq. Fijaros que la subida que vimos el viernes fue importante, pero no nos acercamos a esa zona de máximos, como sí que hemos visto en el SP500. Y es extraño, porque normalmente cuando este tipo de noticias lo que más suele hacer es que suban todo el sector tecnológico, pero se ha quedado un poquito más atrasado la cotización del Nasdaq. También es verdad que es la que mejor lo había hecho durante los últimos meses, cuando quizás estaban un poquito más estancados el SP y el Dow Jones y el Nasdaq subía con muchísima fuerza. Yo creo que ahora mismo lo que debemos vigilar principalmente es que no perfore la media de 70 en caso de que veamos una corrección, pero
yo creo que si el resto de índices se mantiene al alza esta semana, el Nasdaq yo creo que va a ir detrás y también lo va a seguir haciendo bastante bien. En el gráfico semanal, fijaros que la vela que ha dejado no es una vela martillo porque el cuerpo no era verde, pero es la típica vela en la que hemos visto una corrección, se ha recuperado muy bien y necesita la confirmación esta semana. Si llegamos a ver esta próxima semana una vela de nuevo alcista en el Nasdaq, va a ser una confirmación de que aquí ha habido ventas, pero que luego se ha comprado todo y que podemos seguir con bastante fuerza al alza. Por lo tanto, es la típica vela que necesita su confirmación esta próxima semana. Y por último, el mensual, pues de momento seguimos manteniendo esa divergencia entre el RSI y la cotización, una divergencia bastante clara, fijaros, pero mientras el cierre mensual esté pegadito a la banda superior de Bollinger, yo no me preocuparía, no habría señales de debilidad ahora mismo en el Nasdaq. Vamos a ver ya el primero de los otros activos que también analizamos, que es el VIX. Fijaros cómo esta semana parecía que repuntaba un poquito, pero no entraba en zona peligrosa, que se va a alcanzar los 19, 20 aproximadamente. Ahí ya es cuando se calienta la cosa. Y con la caída que vimos el viernes, pues era la confirmación de que volvía a estabilizarse el mercado, volvíamos a zona de máximos y seguimos en esa zona de complacencia. Mientras no supere la zona 19, 20, yo estaría totalmente tranquilo. Seguimos con el petróleo, que parece que repuntaba un poquito esta semana, pero fijaros cómo seguimos manteniéndonos ahí, por debajo de la media de 70, que ahora mismo podría actuar como resistencia, como venimos comentando durante las últimas semanas. Mientras no supere esa media de 70, no vamos a ver claramente un repunte más importante. Si supera esa media de 70, sí que es verdad que podríamos empezar a buscar objetivos en zona 72, 73 aproximadamente en el gráfico. Veremos a ver cómo afecta todo esto al tema de la inflación, si le repercute al precio del petróleo, no repercute al precio del petróleo, todo el tema de los aranceles. De hecho, puede ser una señal anticipada que veamos el precio del petróleo repuntar de nuevo con fuerza de que la inflación vuelve a repuntar, pero también al lado contrario. Si vemos que el precio del petróleo no repunta es porque a lo mejor la inflación no va a repuntar de forma importante. Vamos a seguir con el oro. Y fijaros cómo veníamos comentando que la media de 70 estaba actuando como soporte en todo el movimiento lateral y de nuevo esta semana nos acercamos a esa media de 70 y volvió a repuntar, es decir, aquí no ha cambiado nada. Lo hizo muy bien en la sesión del viernes, ¿por qué? Porque el mercado está descontando ese aterrizaje suave. Ese aterrizaje suave lo que significa es que van a bajar los tipos de interés, que la inflación no va a seguir conteniéndose, que puede seguir repuntando, es decir, la moneda fiat va a seguir perdiendo valor, y si la moneda fiat pierde valor, el oro lo va a hacer muy bien, las criptomonedas lo seguirán haciendo muy bien, seguiremos en el mismo paradigma económico que venimos viendo durante los últimos años. Por lo tanto, seguimos en ese movimiento lateral que, como veis, el rango de movimiento cada vez es menor y se nos puede anticipar que la ruptura puede estar cerca. Vamos a ir ya con el último de los activos, que es el Bitcoin. Fijaros que esta semana lo estaba pasando regular, estamos poniendo en riesgo esa media de 70 sesiones, poniendo en riesgo los 110.000, también estábamos muy cerquita de esa zona, pero de nuevo en la sesión del viernes volvió a repuntar con muchísima fuerza, vimos una subida muy fuerte, fijaros muy bien el gráfico horario. ¿Por qué? Pues por exactamente lo mismo que hemos dicho en el oro. Porque si seguimos en este mismo paradigma económico y la única manera de salir de los problemas es bajar los tipos de interés, la moneda fiat no va a valer absolutamente nada. Nos iremos empobreciendo poco a poco y el Bitcoin se tomará como que es un refugio, al igual que la renta variable, porque será lo que demostrará que no pierde valor o que por lo menos su valor se estabiliza respecto a la moneda fiat, que sí que irá perdiendo valor. Así que de momento, esto se puede seguir manteniendo. En el gráfico, fijaros que estamos en movimiento lateral desde julio. Si no se rompe nada, lo normal es que sigamos manteniéndonos al alza. Yo creo que aquí tenemos que analizar o debemos sacar una segunda lectura de todo esto, tanto del Bitcoin como del oro, en este escenario que estamos planteando. Porque a lo mejor parece que la situación no está cambiando, pero si llegásemos a ver que el Bitcoin, el oro, este movimiento lateral, lo rompen y se va por la parte baja, a lo mejor nos podría estar anticipando que algo se puede estar rompiendo. ¿Por qué? Pues porque si nos acercamos a una situación en la que no va a haber ese aterrizaje suave y va a haber un aterrizaje fuerte, vamos a caer en picado, la bajada de los tipos de interés puede que no sea suficiente, dado el endeudamiento que tienen ahora mismo los gobiernos. Y lo que les va a tocar hacer al final
es reducir el gasto. Si reducen el gasto de forma clara, van a tener un problema. ¿Por qué? Pues porque la moneda fiat puede que deje de perder tanto valor porque nos enfrentemos a una situación deflacionaria, no inflacionaria, y eso para el oro o el Bitcoin puede ser negativo. Es decir, pueden ser ese canario en la mina, tanto el Bitcoin como el oro, quizás para anticiparnos si la situación económica se va a deteriorar mucho o no. Así que creo que también debemos de prestarle atención porque quizá nos puede dar alguna que otra señal anticipada y quizás a lo mejor se venda como que es una corrección importante y nada más, pero a lo mejor nos esté anticipando que la situación económica se va a deteriorar de forma fuerte, con la bajada de los tipos de interés no sea suficiente y, como hemos dicho, lleguemos a ese punto de deflación, como pasa siempre que hay una recesión económica, y ahí el oro y el Bitcoin puede que no lo hagan demasiado bien. Más que nada, el Bitcoin porque está totalmente relacionado con el Nasdaq, es evidente. ¿Y el oro? ¿Por qué? Pues porque ahora mismo todo el mundo que está invirtiendo en oro, la gran parte de los que están invirtiendo en oro, están invirtiendo precisamente porque hay una inflación latente, alta, más alta de lo normal. Pero si nos enfrentamos a una recesión económica, podemos decir, bueno, pero es que el oro va a ser un valor refugio. Vale, sí, puede ser un valor refugio de no ver caídas tan fuertes como en otras acciones que caerán un 60%, totalmente de acuerdo. Pero ese planteamiento de invertir en oro porque la moneda fiat pierde valor se rompe en el momento en el que entramos en una recesión económica, llega una deflación y no es suficiente con esas medidas de bajar tipos de interés, sino que también van a tener que reducir el gasto y eso probablemente pues no va a ser muy positivo. Así que conclusiones que podemos sacar con todo lo que hemos visto en estos índices y en estos activos, pues bueno, la verdad que la semana ha cerrado muy bien, la guinda del pastel yo creo que la tenemos que poner en el mes de agosto, en el cierre, en esta próxima semana, si seguimos viendo un cierre mensual en máximo va a ser muy positivo, aunque quizás el mes de septiembre pueda parecer que también es negativo, quizás porque normalmente es negativo el mes de septiembre, como también lo parecía que iba a ser el mes de agosto, y fijaros al final la subida que nos hemos acabado metiendo y que nos estamos metiendo en algunos índices. Por lo tanto, pues bueno, no vamos a sacar conclusiones antes de tiempo, vamos a esperar el cierre mensual, vamos a vigilar esas divergencias que tenemos, que creo que pueden ser importantes para los próximos meses, y también hay que tener en cuenta muy bien, dado lo que hemos analizado, lo que veíamos la semana pasada con ese vídeo para los miembros del canal, donde decíamos que tendríamos que ver en los gráficos para detectar un techo antes de tiempo, o quizás no antes de tiempo, pero sí ver esos patrones que se repetían en anteriores ocasiones. Bueno, pues ha habido suerte, como estáis viendo, y ya para la sección de sugerencias, pues ya ha arrancado la plataforma de Pro Real Time. Así que las vamos a analizar desde aquí. Vamos con la primera de las acciones que me habéis pedido, que es Iberdrola. Fijaros cómo en la sesión del viernes intentó repuntar al alza, pero vimos un rechazo y la vela que dejó, pues deja alguna que otra duda de que pueda seguir manteniéndose al alza en el corto plazo, a principios de esta semana. Es cierto que todavía el RSI está bastante alto. Esto que nos indica que a lo mejor podemos ver una corrección, a lo mejor hay que buscar esta zona de los 16,20, 16,25 aproximadamente, en caso de ver esa corrección y de perder la media de 6 sesiones, que es la que nos va a anticipar una corrección más importante, pero yo creo que posteriormente podríamos ir manteniéndonos al alza o ver un nuevo repunte, ya que todavía el RSI sigue bastante alto y no ha dado ninguna señal de divergencia. Vamos con Mafre, que también hemos visto que no se ha unido a esas subidas del mercado. En la sesión del viernes vimos una caída del 0,36% en la subida del viernes y seguimos estancados en ese movimiento lateral. Fijaros cómo en el corto plazo tenemos el soporte en los 3,80. Si perfora esa zona, es la que nos podría mandar hasta la zona de los 3,60 de nuevo, que es donde tenemos la siguiente zona de soporte y donde podría encontrarse con la media móvil de 70 sesiones. A partir de ahí, lo más probable es que de nuevo también, si llega hasta ahí, es que veamos un nuevo impulso, porque en la última subida del RSI todavía también estuvo bastante alto, al igual que en la cotización de Iberdrola. Quizás también, aparte de esa zona de 3,80, hay que vigilar la media de 6 sesiones, porque fijaros que cerró justamente en ella, en la sesión del viernes. Por lo tanto, si vemos que se empieza a consolidar por debajo, es cuando nos va a anticipar esa corrección. La cotización de SACIR, pues fijaros que sí que vimos una subida en la sesión del viernes, pero
tampoco fue para tirar cohetes, no superamos los máximos que vimos a principios de la semana y seguimos estabilizados en ese movimiento lateral que llevamos viendo durante toda la semana. La clave aquí puede estar también en la media de 6 sesiones. Fijaros cómo la sesión del jueves fuimos hasta el techo que teníamos por aquí, en los 3,70 aproximadamente, 3,72, y a partir de ahí volvió a repuntar. Es decir, puede que ya hayamos visto esa corrección en el más corto plazo para seguir manteniéndonos al alza. De hecho, es muy probable que si seguimos manteniendo la subida esta semana, no dé lugar a ninguna divergencia porque el RSI se quedó en 67 en la última subida. ¿El peligro dónde estaría? En ver ahora un doble techo o en continuar con la corrección, porque la última subida no ha llegado a la zona 70, no ha mostrado claramente fortaleza y eso nos podría mandar un poquito más abajo, a buscar la media de 70 sesiones en los 3,54, en caso de perder los 3,72. Seguimos con la cotización de Apple. Fijaros, hemos visto una caída importante. Esta semana había alcanzado esa zona de resistencia tan clara que marcábamos los análisis diarios, donde tenía el techo que habíamos visto en 2024. Y a partir de ahí hemos visto una corrección que puede ser totalmente sana. Fijaros cómo vimos un rebote en la sesión del viernes, pero bastante tímido porque se quedó en la media de 6 sesiones. La clave va a estar a comienzos de esta semana, que se consolida sobre la media de 6 sesiones, pues puede que ya hayamos visto el final de la subida, de la caída, perdón, y sigamos manteniéndonos al alza. Y si supera los 235, quizás habría que poner el objetivo muy cerca de máximos, 250, 260 aproximadamente en el gráfico. Sin embargo, si vemos que no se mantiene sobre la media de 6 sesiones, puede que continuemos con la corrección, a buscar el cierre del gap que tenemos por aquí en agosto. Y ahí va a estar la clave. Si vemos que entra con fuerza la demanda, una simple corrección, consolidación de soporte como antigua resistencia y a partir de ahí, de nuevo, objetivo a superar los máximos que tenemos en agosto y de vuelta a máximos. Siguiente de las acciones. Fijaros que hemos visto una vuelta clarísima a esos máximos que teníamos en mayo. Fijaros cómo tenemos un gap en la zona 16,79, que es prácticamente donde cerró en la sesión del viernes. Fijaros que ahí de nuevo parece que entró la oferta, hemos visto una envolvente bajista, eso es mala señal, incluso con las subidas que veíamos en Estados Unidos, pero esto nos indica, Sabela, que podemos ir con la corrección. En principio se puede ir hasta la media de 6 sesiones, en los 16,66. Si la perfora, a buscar la media 70, en los 16,18. ¿Por qué? Porque es una media móvil que está actuando muy bien como soporte. Fijaros, en toda la subida. Si vemos que se mantiene sobre esa media 70, pues podemos seguir apretando a la parte alta del movimiento lateral que venimos formando, fijaros, desde abril, mayo, y intentar romperlo para seguir manteniendo nuestra alza. Mientras tanto, yo estaría tranquilo, aunque ahora quizás la vela del viernes nos anticipe una pequeña corrección. Y la última de las acciones, que se ha metido una subida muy importante en las últimas sesiones, fijaros que acumulábamos caídas muy fuertes desde diciembre del pasado año y ahora parece que empieza a repuntar. Si la cogemos en el más corto plazo, tenemos una clara zona de resistencia, fijaros, alrededor de los 4,40 aproximadamente y coincide con el gap que dejó la sesión del 7 de agosto. Yo creo que el cierre ha sido muy bueno y el cierre quizás nos hace pensar que podemos irnos a cerrar el gap a esa zona de 4,40, 4,50 aproximadamente, donde también podría encontrarse con la media de 70 sesiones y podría actuar como resistencia, es decir, una vuelta hasta esa zona no nos va a anticipar ya al final de toda la caída, pero sí que todavía nos queda un poquito más de recorrido. Más entró bastante volumen en la sesión del viernes, por lo tanto, es buena señal. Para ver un giro, quizás deberíamos superar y consolidar la media de 70 y de 200 sesiones, consolidarla como soporte y ir marcando en los máximos crecientes. De momento eso no lo tenemos, por lo tanto, en el medio y largo plazo seguimos bajistas, pero en el corto plazo sí que es verdad que podría continuar con el impulso por el cierre en máximos de la sesión del viernes. Y bien, por último vamos con esa nueva sección que hemos estrenado hace muy pero que muy poquito, donde le vamos a decir a la inteligencia artificial que nos dé una acción, como vais a ver ahora mismo en el prompt que tenemos en el chat de Warren. Hay una acción que pueda estar interesante y que nos pueda dar un buen rendimiento estas próximas semanas, meses, es decir, que lo puede hacer bastante bien. Ya sabéis que lo hacemos con esta herramienta de Warren ahí, que utiliza la inteligencia artificial, es una especie de ChatGPT de Investing Pro y que está especializado en el mundo de la inversión. Es decir, estos prompts que tenemos van a actuar, van a ser muchísimo mejores, más eficientes, están más optimizados en esta herramienta que si utilizamos en ChatGPT, ya que está programada esta herramienta única exclusivamente en datos económicos. Por lo tanto, funciona muy bien estos mensajes que le lanzamos para que nos devuelvan esos resultados. Ya sabéis que
es sorpresa la acción que nos vaya a dar, y la acción que nos dé yo no sé cuál va a ser, y cuando nos la dé nos iremos a Pro Real Time y la analizaremos. Es la amiga que tiene quizás esta sección y que es bastante interesante. Lo primero, vamos a recordar la pregunta que le vamos a hacer a Warren para ver qué acción nos da. Le decimos: actúa como un analista financiero profesional con enfoque cuantitativo, analiza el mercado actual y selecciona una única acción cotizada, preferiblemente europea o estadounidense, para que nos sea más fácil pues ver gráficos de ella y quizás poder operarla, que consideres fundamentalmente atractiva en este momento. No quiero una recomendación de compra, sino una idea de valor basada en datos objetivos, porque las recomendaciones de compra las tenemos que tomar nosotros mismos. La acción seleccionada debe cumplir estos criterios fundamentales. Esta va a ser la clave para que nos dé su experiencia a través del análisis fundamental de esa acción que va a ser más interesante. Es decir, nosotros haremos un trabajo de análisis técnico, mientras que el trabajo de análisis fundamental nos lo va a hacer Warren, porque a lo mejor no somos expertos en ese análisis fundamental y nos lo va a interpretar, como vais a ver, muy bien. Le decimos que tenga una evaluación atractiva o razonable, un crecimiento sostenido esperado en ingresos o beneficios, márgenes saludables y estables, estructura financiera sólida, una opinión neutra o positiva del consenso de analistas. Le decimos que para la acción seleccionada proporcione lo siguiente de forma estructurada, que es el nombre completo de la empresa y su ticker, porque probablemente a lo mejor no conozcamos la empresa, una breve descripción de su actividad principal, por lo mismo, porque no vamos a conocer probablemente qué acción es, va a coger todas las acciones del mercado y va a analizar la que considera que es mejor en este momento. Le pedimos ratios clave actualizados, el PER, el margen neto, ratio de patrimonio, etc, etc, etc. El nivel de infravaloración estimado por motivos de diferentes ratios que les vamos a dar. Le decimos que nos dé un resumen explicativo al final, por qué esta empresa destaca actualmente desde el punto de vista fundamental, que es lo que se tiene que centrar, y qué datos respaldan su potencial. Por último, le decimos que use un tono técnico, profesional y objetivo. No utilice lenguaje promocional ni emocional. La explicación debe centrarse en hechos verificables y datos cuantitativos. Así que, venga, vamos a darle a ver qué acción nos da. Vamos a aprovechar ahora que está pensando un poquito Warren para recordaros que durante este mes de agosto tenemos esas rebajas de verano de Investing Pro, en el que podemos conseguir la herramienta de Investing Pro, donde también tendremos ese chat que es Warren para preguntarle todas estas cosas, y en estas rebajas hay un descuento del 50%, pero si lo hacéis con el enlace que os voy a dejar en la descripción y en el comentario fijado, os va a llevar a esta página y vais a tener un 15% de descuento adicional. Ya sabéis que tenéis diferentes planes: el plan Pro, el plan Pro Plus. Yo ya os lo he comentado que utilizo el plan Pro Plus porque nos da muchas más estrategias de ProPixia y las considero súper interesantes. Nos deja hacer más consultas en Warren y también sabéis que tenéis pues una suscripción anual o una suscripción de 2 años. Si llegáis hasta esta página con el enlace, os va a aparecer aquí este descuento adicional del 15%. Si clicáis, lo vais a ver aquí aplicado el código ya con el descuento, y aquí elegiréis si queréis el plan anual o el plan de 2 años. Así que vosotros mismos sabréis si os interesa esta herramienta, que a mí me parece muy interesante y de hecho la estamos utilizando muchísimo en el canal, porque yo creo que aporta una auténtica barbaridad para complementar ese análisis técnico. Y si os interesa, estar atentos porque acaba esta próxima semana, creo que es el día 28 de agosto, por lo tanto aprovecharlo porque se nos va a acabar este descuento tan interesante. Y vamos a ver ya si Warren ha dejado de pensar y a ver qué acción nos ha dado. Vamos a ver, fijaros, la acción que nos ha dado es Zoom. En este caso, pues sí que la conocíamos y sabíamos de qué se trata. Pero bueno, nos puede haber dado una acción, como esto ya sabéis que es aleatorio, que no conociésemos. Pero por si acaso pues nos habla un poquito de su negocio. Nos dice que es una plataforma líder global de videocomunicaciones y colaboración en la nube, enfocada en soluciones SaaS para empresas de todos los tamaños. Su actividad principal se centra en servicio de videoconferencias, mensajería y telefonía en todo el mundo, con fuerte presencia en Estados Unidos y clientes corporativos internacionales. Zoom se puso muy, pero que muy de moda en la época del COVID, porque todo el mundo lo utilizaba y en el gráfico fue espectacular. Ahora mismo no sé cómo está el gráfico, pero ahora lo veremos. Nos da los ratios fundamentales que le hemos pedido. Fijaros, aquí estarían todos, se podría ir analizando uno a uno. Nos dice que tiene una infravaloración y potencial. Un potencial de revalorización son múltiplos y modelos de descuentos de flujos de 45,8% de Fair Value Upside y adicionalmente un 29,6% según el consenso de los analistas. Es decir, parece que
el consenso global es que puede aumentar su cotización. El PER actual es del 18,6, para ser una tecnológica parece que no es demasiado elevado, refleja una valoración razonable frente a su propio histórico y al sector de la tecnología, evidentemente como acabamos de decir. ¿Por qué destaca Zoom? Nos dice que por una solidez financiera, tiene márgenes elevados y estables, un crecimiento sostenido y una valoración atractiva con una visión del consenso que es que pueda seguir aumentando su precio. Por lo tanto, una vez que ya nos ha dado Warren ahí las razones por las que piensa que puede ser una buena opción esa cotización de Zoom, nos vamos a ProReal y vamos a coger la cotización de Zoom. La tenemos por aquí y vamos a analizarla. Y fijaros que el viernes vio una subida espectacular, como otras muchas acciones pequeñas del sector tecnológico que vieron una subida muy fuerte. Pero si cogemos la vista un poquito más atrás, fijaros que podemos decir que se encuentra en un movimiento lateral prácticamente desde finales de 2024. Se ve muy bien porque fijaros que la media extendida de 200 sesiones no actúan claramente ni como soporte ni como resistencia. Es decir, no vemos una pauta constante de que vaya actuando como soporte, como resistencia. En un primer momento parece que sí, pero luego la pierde. Es decir, no parece demasiado fiable en ese movimiento lateral. Ahora sí que es verdad que ha roto la tendencia bajista que llevamos viendo desde mayo y parece indicar que podemos continuar con la subida hasta la zona de los 85. No tenemos ninguna resistencia por delante. Es verdad que se calentó muchísimo la sesión del viernes, pero como el cierre fue positivo y no vimos que fue perdiendo fuerza hacia final de la sesión, se puede seguir manteniendo al alza. ¿Puede ser este el comienzo de la ruptura del lateral para seguir manteniéndose al alza? Puede ser, perfectamente, puede ser. La clave yo creo que va a estar en esa zona de los 85. Vamos a coger esa perspectiva a más largo plazo y fijaros lo que os decía. En 2020-2021 esto voló y ahora pues ha visto una caída muy fuerte en los años anteriores y se ha estabilizado en ese movimiento lateral. Fijaros que bien se ve la zona de los 85, 87, 88 aproximadamente, que es una resistencia que si consiguiese superar nos tendríamos que ir a buscar a lo mejor la zona de los $100, donde estaría la media de 200 sesiones y el movimiento lateral que teníamos por aquí en 2022. Pero para que esto se dé la vuelta, a largo plazo le quedaría muchísimo recorrido. Y en el gráfico mensual pues va a ver mucho mejor. Fijaros, el suelo. Brutal. Por lo tanto, ¿qué conclusiones podemos sacar con lo que nos ha dicho Warren ahí? Que a lo mejor sí que es verdad que la valoración está infravalorada ahora mismo por cómo está cotizando, pero creo que todavía en el gráfico no tenemos razones suficientes para pensar que llevamos a ver una vuelta importante al alza. Tenemos esa zona entre los 80, 85, 90 aproximadamente que puede actuar muy bien como resistencia, como ya hemos visto en anteriores ocasiones. Si la supera, pues a lo mejor el suelo que venimos viendo se acaba convirtiendo en un suelo redondeado y aquí sí que sí, la teoría cambia y la práctica empieza a ser muy positiva. Pero de momento, vale, está infravalorada, pero como veis en el gráfico todavía le podría quedar un poquito más para seguir manteniendo la alza o quizás consolidar una subida más importante en el medio largo plazo. Y bien, ya finalizamos el vídeo del resumen semanal de esta semana. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Pues evidentemente que el mercado se ha vuelto eufórico la sesión del viernes, sobre todo en Estados Unidos, con esas bajadas de los tipos de interés, que parece que puede ser mayor gasolina para el incendio tan brutal que hay ahora mismo en las bolsas que hace que esto siga subiendo una auténtica barbaridad. Puede ser una visión muy cortoplacista lo que está viviendo ahora mismo el mercado, quizás puede ser un anticipo de subidas aún mayor en los próximos meses, la clave va a estar ahí, en ver esos datos del empleo en Estados Unidos, de hasta dónde va a corregir ese dato del empleo que venimos viendo que se va enfriando durante los últimos meses. La pregunta ahora es, ¿será de verdad el aterrizaje suave o por el contrario caeremos en picado? Se lleva hablando mucho tiempo de ese aterrizaje suave, pero seguíamos en ese avión. Ahora ya se ve que está bajando. Es decir, viene la hora de la verdad y esa hora de la verdad serán los próximos meses. Así que nos enfrentamos a un momento creo que muy, pero que muy importante en los mercados. Algo también que quiero destacar, que no he comentado durante el vídeo, es que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el IBEX 35 lo venía haciendo muy bien porque el sector financiero bancario lo ha hecho muy bien porque se han aprovechado de que los tipos de interés estaban en una zona interesante, habían subido mucho, que habían bajado un poquito, pero todavía está en una zona interesante y los beneficios serán bastante altos. ¿Cuál es el problema? Que si Estados Unidos empieza a dar cera a los tipos de interés, les empieza a bajar, Europa va a seguir, va a ir detrás, va a seguir bajando los tipos de interés. Y eso a lo mejor pues no le acaba de gustar del todo al sector bancario.
y eso al final a lo mejor le puede marcar un techo también al IBEX 35 si vemos que el sector bancario no lo hace muy bien. Y es que las subidas que hemos visto en los últimos meses han sido espectaculares, por lo tanto esto también que lo tengáis muy pero que muy en cuenta. Así que nada, ya sabéis, el resumen de los índices hemos visto que la sensación pues puede ser bastante buena en el corto plazo por el cierre semanal que tuvimos sobre todo en Estados Unidos, pero seguimos con dudas, ¿vale? Por esas posibles divergencias que tenemos en gráficos semanales y en gráficos mensuales y que deberemos vigilar también esta próxima semana porque tendremos el cierre mensual. Así que nada, ya con esto me despido, espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Si ha sido así, para vosotros también, darle like y suscribiros al canal. Me despido, como siempre, recordándoos que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. El lunes nos vemos de nuevo y hasta entonces espero que paséis todos muy buen día.